vamos a determinar cómo se calcula una recta que sea perpendicular a otras dos. Para hacer este dibujo, bueno, no me he complicado mucho la vida, he elegido un punto B, en este caso el origen de coordenadas, el 0, 0, 0, he quitado los ejes y el plano este cuadriculado para que se vea mejor, y para trazar dos rectas aquí he cogido el punto A, es este punto A que está aquí, he hallado el vector director, que obviamente es una chorrada, es al punto A, restar el punto B, y evidentemente el vector director, sus componentes van a coincidir con las coordenadas del punto A, con estas coordenadas, con 2, 2, 2. Vale, si yo tengo un punto y un vector director, puedo hallar esta recta, que es esta recta que está aquí en color verde. He hecho lo mismo, he elegido otro punto C, en este caso el 0, 2, 3, es este punto que están viendo aquí. He hallado el vector BC, que lógicamente, aquí lo están viendo, el vector BC coincide con las coordenadas del punto C, y veo que me sale esta otra recta. Pues bien, esas dos rectas, como se cortan en este punto, que ya lo sabía de antemano, puesto que lo he elegido para determinar las dos rectas, el 0, 0, 0, esas dos rectas pertenecen a un mismo plano. De tal manera, chicos, que si yo giro, si yo roto esta vista, llega un momento que si lo pongo bien de perfil, miren qué bonito, ahí queda claro que las dos rectas están dentro de ese plano. Bien, podríamos de hecho calcular la ecuación de ese plano. ¿Qué necesito yo para calcular la ecuación de un plano? Vamos a hacerlo, puesto que lo tengo aquí todo. Fíjense, necesito un punto, no me voy a complicar la vida, cojo el 0, 0, 0, y necesito dos vectores, ya los tengo aquí. Voy a coger el vector U, el 2, 2, 2, y el otro vector, el V, el 0, 2, 3. Vale, entonces, para hallar la ecuación de este plano, lo haría de la siguiente manera. Escribiré x menos 0, y menos 0, z menos 0. Podía, evidentemente, en vez de haber cogido este punto B, que fue el que cogí, el 0, 0, 0, podía haber cogido indistintamente el punto A o el punto C. Escribo ahora las coordenadas, las componentes de uno de los vectores, el 2, 2, 2. Y finalmente las del otro vector, que es el 0, 2, 3. Y ya sabemos que cuando esta caja está igualada a 0, si yo la resuelvo, de ahí me va a salir el plano que contiene a esas dos rectas. Bien, vamos a hacerlo, me queda 6x más 2y más 4z menos 0z menos 4x y menos 6y igual a 0. Por tanto, chicos, en este caso el plano es 6x menos 4x, me queda aquí 2x, 2x menos 6y más 4z igual 0, que lo puedo simplificar y escribir x menos 3y más 2z igual a 0. Bien, este es el plano que contiene a esas dos rectas. Vamos a comprobarlo. Vale. Pues bien, lo voy a comprobar con GeoGebra. Nosotros nos dio x menos 3y más 2z igual a 0, y vean lo que dice aquí GeoGebra, que da menos x más 3y menos 2z igual a 0. Evidentemente es lo mismo. Por tanto, ese es el plano que contiene a esas dos rectas. Vale. Pero a mí me va a interesar ahora lo siguiente. Atentos. Quiero calcular la recta que, pasando por el punto de corte entre esas dos, sea perpendicular a esas dos rectas. Es decir, chicos, quiero hallar esta recta. Decir que es perpendicular a esas dos rectas es decir que es perpendicular al plano que contiene las dos rectas, evidentemente. ¿Cómo se halla esa recta que es perpendicular a esas dos? Pues como siempre, necesito un punto y un vector. Que tengo el punto. En este caso, para esa recta diré x menos 0, y menos 0, z menos 0. Pero necesito ahora un vector que sea perpendicular a esos dos.
Vale, la pregunta es, ¿existe alguna operación matemática que me genere a mí un vector que sea perpendicular a otros dos? Sí, el producto vectorial. Por tanto, para escribir las coordenadas A, B y C que van debajo, para escribir las coordenadas A, B y C que van debajo de esa recta perpendicular a esas dos, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. El vector W que yo estoy buscando, ese vector W que yo estoy buscando es el producto vectorial del vector U por el vector V. Y esto, chicos, ¿cómo se hace? Cajita IJK. En la primera fila escribo las componentes del primer vector que se multiplica, que era el vector U, que les recuerdo que era 2, 2 y 2. Y en la segunda fila escribo las componentes del segundo vector que se multiplica, que sería el 0, 2, 3. Pues bien, si yo hago eso, obtengo un vector que es perpendicular a ese plano. Vale, vamos a hacerlo. Me queda 6i más 4k menos 0k menos 4i menos 6j. Por tanto, me queda 2i menos 6j más 4k. Es decir, que el vector W que yo estoy buscando, ese vector W sería el 2 menos 6, 4. Pero atentos, como a mí solo me interesa la dirección, también lo puedo escribir como 1 menos 3, 2. Ya tengo un vector que es perpendicular a esas dos rectas. De tal manera que en este ejercicio que me estaba pidiendo hallar una recta que sea perpendicular a esas dos y que pasa por su punto de intersección, escribiré x menos 0 entre 1 y menos 0 entre menos 3 y z menos 0 entre 2. He puesto lo de 0, 0, 0 para poner de manifiesto que es el punto que había elegido como intersección entre esas dos rectas. Pero en la práctica tú no lo vas a escribir así. Tú en la práctica dirás, profe, la recta que estoy buscando es esta. X igual a y entre menos 3 igual a z entre 2. Bien, ya hemos visto entonces que el vector, vamos a remarcar lo que esto es importante, el vector perpendicular a esas dos rectas era 1 menos 3, 2, pero fíjate, recordadme la ecuación del plano, ¿verdad que el plano que nos dio era x menos 3y más 2z igual a 0? Pues mira, siempre que tú tengas la ecuación de un plano, siempre los números que acompañan a la x, a la y y a la z representan las componentes del vector que es perpendicular a ese plano. De tal manera que si tienes el plano te puedes ahorrar este trabajo. Es decir, que de forma general, ¿verdad que la ecuación general de un plano es, bueno, voy a escribirlo aquí. Ecuación general de un plano es del tipo ax más bi más cz más d igual a 0. Pues mira, estos tres números a, b, c representan un vector que va a ser perpendicular a ese plano. Claro, si tú tienes un vector que es perpendicular a un plano, lo que tienes en realidad es la dirección del plano. Porque un vector que es perpendicular a un plano, lo que te está marcando es la dirección de ese plano. Y esto más adelante veremos que va a ser muy importante para hallar el ángulo entre dos planos. Porque fíjate, si yo te pido que tú halles el ángulo entre este plano y este plano, que es este ángulo que está aquí, evidentemente se están imaginando que estamos haciendo una vista de perfil, lo único que tengo que hacer es hallar el vector perpendicular a este plano, N1, y el vector perpendicular a este otro plano, N2. El ángulo alfa que forman esos dos vectores es el mismo ángulo alfa que forman esos dos planos. Por tanto, ya tengo un método rapidísimo para hallar el ángulo que forman dos planos. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo te digo, sea el plano x más 2y menos z más 1 igual a 0. Y el plano 2x menos y más z
menos 3 igual a 0. Esos dos planos, chicos, se cortan formando una recta. Ya sabemos cómo calcularla, no nos vamos a parar en eso ahora. De tal manera que en esa vista de perfil, por ejemplo, si este es el plano pi sub 1, ahora lo dibujaremos con GeoGebra, y aquí pi sub 2, por ejemplo, si esto es una vista de perfil de pi sub 1, y aquí tengo pi sub 2. Se cortan formando una recta. Bien, yo quiero que me digas cuánto vale este ángulo alfa. Pues fíjate, tal y como te decía, existe una forma rápida de hacerlo, puesto que yo ya sé cómo calcular un vector n1 que es perpendicular a este plano. Lo único que tengo que hacer es leer estos tres numeritos que están aquí, el 1, 2, menos 1. Pero también sé cómo calcular el vector n2 perpendicular al plano pi sub 2, que sería el 2 menos 1, 1. De tal manera, chicos, que si yo quiero hallar alfa, si yo quiero hallar este ángulo alfa que está aquí, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es que el coseno de alfa es el producto escalar entre el producto de los módulos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Y así es como voy a determinar el ángulo que hay entre esos dos planos. Coseno de alfa, producto escalar, primera componente de n1, 1, por primera de n2, 2, más 2 por menos 1, estoy multiplicando segunda componente con segunda componente, más menos 1 por 1. Y todo esto entre el módulo del vector n1. ¿Cuánto mide n1? En raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Queda raíz de 6. ¿Cuánto mide el vector n2? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, también queda raíz de 6. Pues bien, me queda arriba menos 1, raíz de 6 por raíz de 6 que me da menos un sexto. Vale, voy a coger la calculadora y le voy a pedir que me diga para qué ángulo el coseno vale menos un sexto. Que evidentemente, fíjense, me está dando este ángulo mayor, este. La apertura mayor. Pues bien, por definición se entiende ángulo entre dos planos al menor de los dos ángulos. De tal manera que si el ángulo pasa de 90 grados, ya sabes que la norma dice que se lo tienes que restar a 180 para que te dé este ángulo que está aquí. Si no te das cuenta, tampoco pasa nada. Vale, ¿cuánto vale inverso coseno de menos un sexto? 99 grados, 35 minutos. Vale, y si se lo restas a 180, queda que el ángulo alfa es de... Nos queda 80 grados, 24 minutos. Pues bien, chicos, así es como voy a determinar el ángulo que hay entre esos dos vectores. Bien, vamos a GeoGebra para comprobar que efectivamente el vector W que sale era perpendicular al vector U y al vector V. Vamos a abrir otra vez GeoGebra. Bien, le pido a GeoGebra que calcule el producto vectorial del vector U por el vector V y vean, nos queda 2 menos 6, 4. GeoGebra no lo está simplificando, a nosotros nos dio 1 menos 3, 2, es lo mismo evidentemente, y están viendo que este vector efectivamente es perpendicular a las dos rectas y por tanto perpendicular a ese plano. Si yo consigo poner el plano en vista de perfil, se ve, a ver si lo consigo detener, ahí, miren qué maravilla, chicos, se ve claramente, qué preciosidad. Se ve claramente que este vector es perpendicular a este plano. Otra curiosidad, fíjense, ven, el plano nos da menos 1, 3, menos 2. O dicho de otra forma, 1, menos 3, 2. Igual que me está dando aquí el vector 1, menos 3, 2. Por eso les decía antes que siempre que tú tengas un plano, en realidad lo que tienes también es el vector perpendicular a ese plano. Y si tú tienes un vector que es perpendicular a un plano, te está marcando la dirección de ese plano. Bien, pues también simplemente he usado una serie de deslizadores para denotar el valor de A. A lo he nombrado con deslizador A minúscula, B minúscula, S minúscula para las tres coordenadas de A, como pueden ver aquí. Véanlo, punto A, va como los deslizadores. Y lo mismo hice con el punto C,
va con deslizadores, que en este caso 0, D, E y F, que sería 0, 2 y 3. Lo he puesto así para que vean ahora que si yo elijo mover los deslizadores, da igual las rectas que yo tenga aquí. El vector que sale aquí, producto vectorial de esos dos, en todo momento va a ser perpendicular a esas dos rectas. Vamos a hacerlo, voy a cambiar el valor de A, vean que efectivamente cambia el plano, cambian las rectas, pero ese vector en todo momento sigue siendo perpendicular. Y lo mismo puedo hacer con el otro punto y ver que no siempre, vamos a girarlo ahora para estos dos nuevos puntos y vean, chicos, que sale perpendicular. Una preciosidad, vuelvo a reiterarme. Pues nada, espero que te haya sido útil este vídeo para determinar cómo hallar una recta que sea perpendicular a otras dos y que pasa por un punto dado. Un detalle importante es que esa recta, yo aquí le he pedido que pase por el punto de intersección. No es necesario que pase por el punto de intersección. Yo puedo elegir este otro punto que está fuera de esas dos rectas o incluso fuera del plano, aquí, y pedirle que pase por ese punto. Se hace exactamente igual, debajo se ponen las componentes del vector perpendicular, pero arriba lo único que tendría que hacer es poner las coordenadas de ese nuevo punto. De hecho, ni siquiera hace falta que las rectas se corten. Si yo tengo dos rectas que se crucen, puedo hacer el mismo procedimiento. Lo único que tengo que hacer es el vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta, hacer su producto vectorial. Esa recta que me sale es perpendicular a esas dos, siempre.